debe ser así. Bueno, pues hola a todos en el todo. Me da gusto volver a estar con todos ustedes para compartirles El viaje a casa de Michael Thomas, libro quinto de Crayon. Pues vamos a comenzar donde nos habíamos quedado. Les voy a compartir. Aquí es donde verdaderamente empieza nuestra historia. Tenemos a Michael Thomas, que estaba muy caído y volvía a casa un viernes por la noche para recogerse en su apartamento tipo estudio, simplemente compuesto por 2 habitaciones, baño incluido. Antes, Mike había ido a la tienda a comprar los pocos comestibles que necesitaba para subsistir durante los próximos 2 días. Ya hacía mucho tiempo que había descubierto que podía hacer rendir su dinero mucho más si compraba marcas genéricas y gastaba prudentemente sus cupones. Pero, ¿cuál era la verdadera clave de su frugalidad? Mike casi no comía. Compraba comida enlatada que no necesitaba cocinarse. Así no tenía que usar la cocina ni pagar electricidad. Dicha práctica lo dejaba insatisfecho, casi con hambre, y además nunca tomaba postres. Lo cual encajaba perfectamente con el papel de víctima que se había autoimpuesto. Y no sé si ustedes se identifican un poco con Michael Thomas, porque cómo es que vivimos con el papel de víctima. ¿Qué es lo que, de qué manera actuamos en este rol, en este estado de conciencia que ya les había compartido, que es dolor y victimismo? Bueno, pues yo la verdad llegué a la conclusión, y precisamente fue hace más de un año que me hacía la víctima y simplemente estaba en introspección y me di cuenta de eso, de ese aspecto, y me dio mucho gusto darme cuenta. Y como les comparto, fue hace un año y meses. Pero curiosamente, hace unas semanas me di cuenta, tuve conciencia que ya no me hacía la víctima, pero me quejaba. Entonces, son las 2 caras de la moneda interactuando, ¿sí? Aprendiendo. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a continuar. Entonces, lo cual era la verdadera clave de su frugalidad. Mike casi no comía. Compraba comida enlatada que no necesitaba cocinarse, así no tenía que usar la cocina ni pagar electricidad. Dicha práctica lo dejaba insatisfecho, casi con hambre, y además nunca tomaba postres, lo cual encajaba perfectamente con el papel de víctima que se había autoimpuesto. También había descubierto que si comía directamente del envase sobre el fregadero, no tendría que lavar platos, lo cual odiaba. A menudo se jactaba ante John, su amigo, que además era su compañero de trabajo. Recuerdan que ya lo había mencionado en
en el capítulo pasado respecto, nuevamente, a menudo se jactaba ante John, su único amigo, que además era su compañero de trabajo, respecto al modo como había resuelto el problema. O sea que Michael veía un problema, el mantener, el lavar los platos, ahorrar la electricidad, lo que comía y todo eso. Respecto al modo como había resuelto el problema. John, que conocía los hábitos de Mike, comentaba bromeando que en poco tiempo encontraría la manera de hacerlo todo, incluso no tener ni apartamento. Viviendo en un refugio para indigentes, se lo decía Mike riendo y dándole palmaditas en la espalda. No obstante, eso era algo que verdaderamente Mike ya había considerado. Cuando Mike salió de la tienda ya era de noche. Durante todo el día una pesada niebla había estado amenazando con convertirse en lluvia. Y permanecía, dado a toda una apariencia difusa, brillante, bajo los martillos rayos artificiales de las farolas de la calle que se reflejaban en los escalones del apartamento. Vivir en el sur de California era muy gratificante. Con frecuencia Mike recordaba las dificultades que implicaban los inviernos en Minnesota, de donde procedía. Durante su adolescencia y juventud había experimentado una gran pasión por lo relativo a California. Se juró a sí mismo que debía escapar del inclemente clima que los demás tomaban por algo natural. Mike solía preguntar a su madre, ¿por qué algunos eligen vivir en sitios donde puedes morir de frío si estás 10 minutos a la intemperie? Ella sonreía y mirándole respondía, tú sabes que las familias permanecen en donde están sus raíces. Además, este es un lugar seguro. Ese era su inevitable sermón sobre lo peligroso que era la ciudad de Los Ángeles y lo bonito que era Minnesota, lo cual no solo tenía sentido si le añadías la frase muerte por congelación. Mike no podía convencerla de que el peligro de que, Mike no podía convencerla de que el peligro de que hubiera terremotos en Los Ángeles era como la lotería. Podría suceder que durante toda una vida ocurriera uno o varios, o tal vez nunca llegará a vivir uno. Sin embargo, los penosos inviernos de Minnesota era una constante año tras año, un acontecimiento cíclico con el que podías contar con regularidad y seguridad. No es necesario decir que tan pronto como finalizó su bachillerato, Mike dejó la casa paterna y se fue a California a continuar sus estudios superiores. Había utilizado sus habilidades como vendedor para autofinanciar todas sus empresas. Ahora deseaba haberse quedado en casa paterna durante más tiempo para poder convivir con su madre y su padre durante los años anteriores al accidente.
Bueno, pues a veces nos arrepentimos de lo que ya hemos experimentado, hemos actuado. Y también ese arrepentimiento llega a ser resentimientos con nosotros mismos y también llegamos a sentirlo como culpa, sentirnos culpables por no haber hecho lo que supuestamente debimos haber hecho. En una urgencia por escapar del frío, había desperdiciado un tiempo precioso que podía haber disfrutado con sus progenitores, o por lo menos así lo creía. Considerando el pasado, sentía que había sido un egoísta. Bien, bajo la débil luz, Mike subió con dificultad los escalones frontales que conducían a su apartamento situado en la planta baja y perdió el tiempo jugando con la cadenita de su llave. Guardando el equilibrio con la bolsa de la compra, deslizó la llave en la cerradura. Esta abrió como siempre, pero es de aquí que en esa noche de viernes lo normal se acabó definitivamente para Michael Thomas. Es decir, lo normal, lo cotidiano. Al otro lado de la puerta había un don, potencialmente una parte del destino de Mike, algo que cambiaría toda su vida para siempre. Debido a que la estructura de la puerta estaba deformada, Mike había aprendido a utilizar el peso de su cuerpo para ayudarse a poder abrir la riaza entrada a su vivienda. El resultado invariable era que la puerta se abría de golpe con gran fuerza. Mike había llegado a perfeccionar un método para mantener equilibrada la bolsa con los comestibles sobre una cadera. Deslizó la llave en la cerradura y girándola al tiempo que empujaba la puerta con el pie. Dicha maniobra requería un complicado movimiento de cadera y aunque funcionaba, su amigo John ya le había comentado que se veía bastante raro. Bueno, pues a veces así pasa, ¿verdad? Que no queremos hacer cosas que son tan simples, cambiarlas, y también en ocasiones cuando personas que están a nuestro alrededor, que nos aman o que nos tienen estima, nos sugieren, ¿verdad? Porque son sugerencias. Nos sugieren hacer un cambio, no, no queremos hacer nada. Nada para cambiar. Bueno, con el impacto de la cadera, con el impacto de la cadera de Mike, la obstinada puerta se abrió súbitamente. Esta acción sobresaltó al ladrón que se encontraba en plena faena dentro de la habitación, que estaba a oscuras. Con la velocidad de un gato asustado, aunada a los años de experiencia que tenía respecto a afrontar lo inesperado, el intruso, que era casi 30 centímetros más bajo que Mike, se lanzó instantáneamente hacia adelante, lo cogió del brazo y lo metió en la habitación de un tirón, dado que en ese momento Mike guardaba un precario equilibrio causado por su rareza. O por la rara manera de abrir la tosuda puerta. Prácticamente ya estaba listo para desplazarse hacia adelante. Al hacer esto,
El ladrón lo derribó en el interior del apartamento, estrellando su largo cuerpo contra el suelo. Los comestibles salieron disparados contra la pared más lejana con la fuerza que se Los comestibles salieron disparados contra la pared más lejana con la fuerza que se rompieron las envolturas de los paquetes, justo antes de chocar contra el suelo. Mike, conmovido, con todas las alarmas corporales disparadas simultáneamente, oyó cómo se cerraba la puerta a sus espaldas, con el ladrón dentro. Mike vislumbró fugazmente el vidrio roto hacia el que se dirigía su rostro. Era el resultado de la ventana destrozada que había permitido la entrada a aquel hombre de menor estatura. En este tipo de situaciones en que la gente, al recordar el suceso, cuenta que las imágenes pasaban por su mente en cámara lenta. Pero este no era el caso de Michael Thomas. Los segundos chillaban en un tiempo difuso, comprimido, provocando un pánico abrumador. El hombre que había irrumpido en el apartamento tenía la determinación de seguir buscando el televisor y el estéreo para llevárselos, y evidentemente no podía estar atento a lo que sucedía a su víctima. Tan pronto estuvo Mike en el suelo, el hombre se abalanzó sobre él y sus manos formaron un tornillo sudoroso que atensó la garganta de Mike. Los ojos del ladrón eran grandes y estaban apenas a unos centímetros de distancia de Mike. Podía percibir el aliento caliente y fétido sobre la cara, así como su peso, ya que el hombre se había situado a horcajadas sobre su estómago. Instantáneamente, como lo hubiera hecho cualquier persona que está a punto de morir, reaccionó como en una película de serie B. A pesar de su desorientación, Mike lanzó rápidamente la cabeza hacia adelante, estrellándola contra el ladrón. Dio resultado, ya que al instante, sorprendido por la fuerza del movimiento, aflojó las manos al tiempo suficiente como para ponerse de pie. Sin embargo, antes de que pudiera incorporarse, el ladrón volvió al ataque, esta vez propinándole un fuerte golpe en el tórax. El impacto fue tal, literalmente lo levantó del suelo para luego hacerlo caer de espaldas y hacia la izquierda, chocando bruscamente contra un objeto que Mike reconoció como el acuario. El ruido fue atronador. La cómoda del acuario se hizo mil añicos y el pez fue a reunirse con los comestibles que posteriormente estaban en el piso. Y así, Mike sentía dolor, estaba sin aliento, boqueaba, sintiendo que sus pulmones ardían por la falta de oxígeno cuando, con los ojos desorbitados, vio una bota que aparecía tan grande como todo el estado de Montana, que se precipitaba sobre él. Ahora su atacante sonreía. Todo sucedió demasiado rápido. La bota dio en el blanco. Mike sintió y oyó crujir de un modo horrible los huesos de su cuello y de su garganta.
Horrorizado, emitió un sonido sofocante, con la absoluta certeza de que sus vías respiratorias quedarían destrozadas y posiblemente también sus vértebras cervicales. Todo su cuerpo reaccionó al estallido crujiente de su destrozado cuello. La conmoción desgarró su conciencia a medida que la realidad de la situación empezaba a acabar con él. Era el fin, la muerte. La muerte llegaba. Intentó gritar, pero sus cuerdas vocales no reaccionaron. Se había acabado el aire para Mike y rápidamente todo comenzó a oscurecerse. Hubo un silencio total y el ladrón se apresuró a continuar su trabajo nocturno sin hacer el menor caso al hombre que estaba tendido en el suelo súbitamente e incluso de manera silenciosa continuaba el ladrón. El intruso se vio sobresaltado de nuevo por el ruido de la deteriorada puerta del apartamento. ¿Qué pasa ahí?, se escuchó. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Todo va bien? Un vecino aporreaba frenéticamente la resistente puerta de madera. El ladrón maldijo su suerte y se dirigió de mala gana hacia la ventana rota. Dio algunos golpes para eliminar los fragmentos de vidrio que quedaban en ella, para así poder deslizarse fácilmente hacia afuera. El vecino de Mike, quien en realidad jamás se había cruzado con él, escuchó los ruidos de más vidrios rotos dentro del apartamento y decidió intentar abrir tirando del pomo. Al constatar que la puerta no tenía echada el cerrojo, entró. Se encontró con un apartamento completamente destrozado y vio a un hombre escapando por la ventana rota. Se movió sigilosamente en la oscuridad, esquivando instintivamente el televisor y el estéreo que extrañamente estaban apilados en medio de la habitación. Maquinalmente apretó el interruptor de la luz y encendió una bombilla sin pantalla que colgaba del techo. Cuando Dios, se escuchó exclamar a sí mismo la voz alterada por la conmoción. En una fracción de segundo, el vecino ya estaba marcando el teléfono para pedir ayuda. En el suelo yacía inconscientemente, gravemente herido Michael Thomas. La habitación estaba en silencio y el único ruido proveniente del chapoteo del pez que boqueaba a 2 palmos de la cabeza de Mike Gato estaba coleando entre las lechugas, los fideos precocidos y los comestibles desparramados, una mezcla repugnante que se iba tiñendo gradualmente de rojo con la sangre que manaba de Michael Thomas. Efectivamente, este relato quizás puede ser uno que alguno de ustedes haya vivido o puede ser otro. Pues bien, para entender y comprender aún mejor el viaje de Michael Thomas y el nuestro, quizás no lo recuerde tan bien, vamos a conocer un poco más porque les prometí que el ego lo íbamos a dejar para otra ocasión. Pues hoy es esa ocasión y quiero hablarles de el viaje del ego. ¿Quién es? Y bueno, pues aquí preparé algo. Y también
como siempre, cuando estoy compartiendo, empiezo a compartir un tema que nada tiene que ver por el nombre de lo que voy a compartir en este momento, pero tiene que ver con el ego. Entonces vamos viendo, fíjate, ¿qué es el perdón? Este aspecto, concepto, es muy importante, es la llave para abrir la puerta de la verdad. Y ahí sabremos, entenderemos y comprenderemos nuestra verdadera identidad, quiénes somos y si es que deseamos despertar. Porque también les había compartido que hoy en las redes se divulga que esto es un sueño, que realmente estamos soñando, que esta vida es una ilusión. Otros dicen que es una Matrix, otros dicen que es un holograma. Bien, pues efectivamente vamos a descifrar, a entender, a comprender, a descifrar este enigma que quizás nos causa temor o simplemente decimos no, eso no es verdad porque es tan real esto que yo estoy viviendo que no creo que sea un sueño. Bueno, pues bien, el perdón es un proceso mental por el medio que desaparecen las ilusiones y proyecciones del sueño, de lo irreal y del viaje del ego. El perdón disuelve el velo del ego. Pero perdonar, ¿qué? ¿O a quién? A nosotros. El perdón es el medio por el cual nos liberamos de la culpa inconsciente que sentimos porque nos hemos separado de Dios. Perdonar no es una acción, fíjate, esto se me hace también tan importante porque tenemos la creencia o creemos que perdonar es una acción que se da en la conducta y que debemos de llevar a cabo yendo con la persona o con las personas a las cuales hemos dañado y decirles, de verdad, lo lamento, perdóname, te he hecho mucho daño o tuve tales acciones contigo que te causaron daño, perdóname. O también estamos esperando a que vengan y nos pidan perdón. Y esto lo hacemos, hacemos esta dinámica porque somos seres espirituales y porque nos sentimos así más cerca de Dios. Entonces, esto no es real, esto no es perdón, sino es el perdón del ego. Este es su viaje y esto causa separación. ¿Sí? ¿Separación en quién? Entre nosotros. ¿Sí? Bien. Esta información la concreté, la saqué de un curso de milagros, porque un curso de milagros lo aborda bastante bien qué es y cómo debo entender, comprender y actuar el perdón. Y propone esto, mira, una práctica mental. El perdón es una práctica mental, una manera de percibir al mundo y las experiencias que estamos viviendo. Por tanto, si es un proceso mental, es sumamente práctico.
es el medio por el cual accedemos a la experiencia que propone un curso de milagros, además de otros textos revelados, pero en especial un curso de milagros es muy específico y ahonda en el perdón. Si no practicamos el perdón, el proceso de despertar de este sueño en el que estamos todos no disuelve el ego. El perdón es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. El curso, un curso de milagros distingue entre las ilusiones y la verdad, entre el sueño y la realidad. Qué interesante. Qué interesante es que este curso nos dé una visión de lo que es el sueño, de la irrealidad que parece real y de lo que es la verdadera realidad. Que eso está fantástico. Y yo a esto le llamo es pan comido porque de otra manera lo haría muy difícil el poder desgajar el sueño de la ilusión y dejar este sueño como lo hizo, por ejemplo, Buda. ¿Sí? Ok. El perdón es la manera de interpretar las experiencias que nos permite separar. La ilusión es la verdad. Liberarnos de obstáculos que inhiben nuestro verdadero ser, nuestro verdadero espíritu. Yo soy, yo existo. Yo soy espíritu, yo soy un fractal de Dios, yo soy una chispa divina de Dios. ¿De dónde? Ok. Entonces, continuamos. Ya casi termino. Entonces, esta creencia, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la culpa? ¿Por qué nosotros nos sentimos culpables? Pues mira, viene de una creencia del ego, esta culpa. Y la culpa es que al ego le creó esta culpa por la separación. Y la separación viene de que nos hemos separado de Dios. Al desear vivir nuestras propias experiencias y creaciones, entonces desde ahí de donde se genera la culpa. Entonces, por definición, lo que es uno es Dios en el estado de unidad perfecta de todo lo que existe. Dios es ilimitado, todo lo que abarca es eterno, no tiene opuestos. El ego, al sentir la separación y sentir la culpa, él asume que Dios deja de existir, que Dios ha muerto. Y esto le genera tanta culpa que lo que el ego hace para proyectar la separación, para proyectar la culpa y vivir la experiencia de la independencia a Dios, es que crea el universo. Y es ahí que
es la ilusión o el viaje del ego. Es una estrategia que le va muy bien haciendo esto el ego. Pero recordemos que Dios no tiene opuestos. Y mirad qué interesante es esto. Dios, aun cuando esa parte de la mente de Dios desea experimentar la separación y vivir una experiencia con sus propias creaciones, Dios como un Padre creadora, fuente de vida, no deja solo a su Hijo. No lo deja solo. Y es que ahora tenemos tantos textos revelados que nos confirman una y otra vez este viaje del ego, que es una ilusión, que el espíritu está experimentando una forma de vida en esta dimensión, en este espacio-tiempo. Y mira, te comparto lo que habla el libro de Tobías, que es Series de la Nueva Tierra. Lección 10, no hagas nada, canalizada por Jeffrey Hobb, presentado al Círculo Carmesí, marzo 4 del 2000. Y dice a la audiencia, y nos lo dice también a nosotros, el ego humano les permitió tomar una energía espiritual, el ángel que ustedes son, y venir debajo del velo y ser capaces de manipular y usar un cuerpo humano y ser capaces de comprender sus cosas humanas. El ego humano ha tenido muy mala prensa, pero ha servido a un propósito valioso. El ego humano en este punto, y esto es interesante para los que están aquí, es decir, en esa reunión y para los que estamos aquí en el ahora, en este tiempo. El ego humano en este punto, y esto es muy interesante para los que están aquí, está cansado, está queriendo soltar, está queriendo ser relevado de sus deberes en este momento. Esto está sucediendo, sin embargo, existen memorias tan fuertes, experiencias pasadas tan fuertes que continúan llevándolo a cumplir su función. Pero ciertamente si le preguntan, él realmente desearía soltar en este momento. A medida que se libera y se suelta, entonces su propia divinidad puede entrar. La divinidad es la sustitución para el ego humano. O lo que podríamos decir que el viaje del ego es la involución y se disuelve el velo al aumentar la conciencia, que es la evolución y es la ascensión o es la iluminación. Bueno, pues quise compartirles esto. Gracias por estar nuevamente conmigo y bueno, fue todo un show entrar aquí, pero ya me salió. ¡Chupi! Estoy contenta. Y deseo y quiero que este momento sea de autoconocimiento, de introspección y reflexión para darnos cuenta si algo de este viaje de Michael Thomas y el compartir de varios textos revelados nos ayudan a entender, a comprender lo que aún no sabemos y que a través del Espíritu Santo nos acompañe a descubrir qué es lo que debemos cambiar. Bueno,
pues los procesos continúan y vamos adelante todos en el todo. Y yo los amo, los quiero y gracias por estar conmigo. Hasta pronto.